Buenas tardes. Estamos continuando en el mes de la familia. Hemos visto varios aspectos de la familia y hoy nos toca Jesucristo, el centro de la corrección en la familia. Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida, en familia o individualmente. Y quisiera que busquemos a Hebreos capítulo 12. En capítulo 12 el autor de Hebreos dice a estos creyentes, que de hecho eran judíos, dice: ya les he mostrado que la salvación siempre ha sido por medio de la fe. Eso fue el tema de todo capítulo 11, los héroes de la fe. Y que siempre es asunto de creer lo que uno no ha recibido todavía. Y les llamo a despojarse de todo peso. Mire el versículo 1 en capítulo 12. A despojarse de todo peso y de pecado que lo enrede y correr con perseverancia la carrera que tienen por delante. Ellos eran llamados a correr una carrera de fe, a vivir su fe en anticipación de algo que todavía no tenían. Y nosotros también. Luego dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien es el modelo de la fe. Sufrió la cruz por el gozo que vendría después de ella. Actuó en fe. Fue a la cruz en fe. Era la ilustración perfecta de fe porque era perfectamente obediente. Y al pensar en su propia vida, el autor está diciendo a estos creyentes, dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque no habéis resistido, versículo 4, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Él es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo, pero ustedes no han tenido que llegar al mismo extremo que Él ha llegado. No han tenido que morir por su fe. Ahora, el contexto de esta porción que vamos a ver de versículos 5 al 11 es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Y Dios nos llama a una fe de vida y nos llama a aceptar qué sería una vida retadora, una vida donde recibiríamos amenazas. Ahora, la pregunta del millón de parte de los creyentes: si hemos entrado en el reino por fe, si hemos reconocido a Jesús como Él murió y resucitó por nosotros, ¿por qué la vida es tan dura todavía para nosotros? Como dije antes, la respuesta está en versículos 5 al 11. La respuesta es la disciplina de Dios. Y eso es como debemos verla. A tener dificultades y retos en la vida, no diga que es parte de Satanás. Satanás no es su salvador. Satanás no es su Señor, no es su Padre. Los asuntos que vienen a nuestra vida, que nos retan, que nos piden valentía, que exigen que nuestra fe sea fuerte, las luchas, las pruebas, el sufrimiento, el dolor, eso no es obra de Satanás en la vida del creyente. Es la disciplina de Dios. Este pasaje trata de disciplina. La palabra misma disciplina está sembrada en todo ese pasaje, casi en cada versículo de 5 al 11. Hasta el último versículo 11 se habla de la disciplina. La disciplina se refiere normalmente en su contexto como el entrenamiento, como parte de entrenamiento de niños. Es parte de nuestro entrenamiento, dice el autor. Parte de la disciplina de nuestro Padre para nosotros. Habla normalmente lo que ocurre en la vida de los niños, ocasionados por sus padres, para cultivar su alma, incluyendo medidas correctivas, frenando sus pasiones y protegiéndolos contra cosas peligrosas. Es una intervención en la vida de los hijos. Entonces, ese entrenamiento están formando sus vidas. Entonces, al ver las circunstancias negativas nosotros de nuestra vida desde el punto de vista humano,
Y las cosas que son difíciles, debemos verlo como el entrenamiento de Dios en nuestra vida. Esperamos como normal la disciplina de los padres. Un padre que ama a sus hijos los disciplina, a veces con dolor. Y eso es exactamente lo que Dios utiliza en nuestras vidas para llamarnos la atención, para entrenarnos. No quiere decir que Dios nos trae disciplina severa y seria todo el tiempo, pero hay tiempos que sí, lo hace para nuestro bien. Ahora, la palabra disciplina no habla nada de castigo, es más la idea de entrenamiento. Disciplina habla de entrenar para un resultado bueno. Castigo habla de retribución, de venganza y de ira. Eso no es el punto aquí. El Señor no nos hace castigo con nosotros. ¿Por qué? Porque lo hizo Cristo en la cruz. Como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la condenación y castigo por la condenación de nuestros pecados, eso no es lo que el autor está hablando. Castigo tiene un propósito, la disciplina otro. El propósito de la disciplina es producir la virtud, y es solo por un tiempo limitado. En el castigo, Dios es el juez. En la disciplina, Dios es el Padre. En castigo, los afectados son sus enemigos. En la disciplina, los afectados son sus hijos. En castigo, la meta es condenación. En la disciplina, la meta es la justicia, la santidad. Con este contexto vamos a ver tres razones para la disciplina del Señor, tres razones que Dios permite que pasamos luchas, sufrimientos y dolor en nuestra vida, para definir cuál es la disciplina. Primeramente es corrección. Dios está en negocio de corrección. En Juan 15 habla de nosotros como pámpanos, y el Padre poda cada pámpano para que produzca más fruto. Ese para nosotros es un proceso doloroso. Nosotros tenemos pecados en nuestra vida que necesitan la disciplina de corrección. A veces la corrección es severa, pero a ver su propia vida empezamos a ver cómo Dios ha estado corrigiéndonos a cada paso. Esto no es castigo por su pecado en el sentido de condenación, es corrección. Dios no le está golpeando, ni matando, ni separándose de nosotros para siempre. Él nos corrige en amor porque es nuestro Padre. ¿Se va a necesitar algún grado de dolor para sacarle los aspectos carnales de nuestra vida? Sí. Pero así está, Dios hace la corrección. En segundo lugar, la prevención. Algún sufrimiento llega simplemente para impedir que vayamos por el camino equivocado hacia el pecado. A veces la disciplina del Señor es para prevenir el pecado en nosotros. Es como Dios puso alrededor de nosotros un cerco y nos dice que pongamos un guarda en nuestra boca, en nuestros ojos y nuestros oídos. Son puertas de entrada donde hay cosas indebidas que nos pueden afectar y corromper. El Señor nos pone barreras para separarnos, para protegernos de cosas que nos corrompen. Cualquier padre bueno pone restricciones en la vida de sus hijos. Si no lo hacen, su hijo se expone a cosas que los corrompen y se corromperá. La disciplina preventiva es necesaria. Entonces, para corrección y también para prevención. Además, la disciplina habla de educación. La disciplina se le enseña que las experiencias de la vida, que hay experiencias de la vida que nos pueden llevar a una mayor intimidad con Dios. Hay cosas que vienen solamente para educarnos. Ve a Pedro en Lucas 22, 31 a 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. A veces el sufrimiento es bien para educarnos. Encimita y por el momento, tal vez no lo sabemos. Tal como Job no supo al principio por qué sufrió, pero al final dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El resultado final de su sufrimiento era una visión clara de Dios. Dios lo educó a punto donde vio a Dios como nunca antes. Y eso le hizo una mejor persona y mejor capacitado para aconsejar y enseñar a otros. Ahora, con este contexto de la naturaleza de la disciplina, entremos en nuestro pasaje de Hebreos 12, de 5 al 11. Mire cómo empieza en versículo 5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como al Hijo se os dirige? Está diciendo, quiere decir, ¿por qué esto le toma por sorpresa? Debería estar esperándolo. Se confirma nuestra posición en Cristo por el mismo sufrimiento. Y no es sufrimiento al azar. Tenemos un Padre Celestial que nos ama y que aplica la disciplina para sus propósitos. Y dice, ¿se les olvida de Proverbios 11 y 12? Hay que tomar en cuenta de que ellos eran judíos, estaban muy conocedores de la palabra. Pero miren lo que dice 11 y 12. Suena exactamente como Hebreos 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esa disciplina viene del Señor, tal como dijo en Proverbios, y ahora lo digo, dice el autor en Hebreos 12. Debería anticiparla. Proverbios fue escrito para creyentes, no para personas que no son creyentes. Proverbios es una herramienta en las manos de los padres para la instrucción de sus hijos e hijas, por supuesto. La palabra de Dios es todavía vigente para todos nosotros. Al considerar la disciplina en este pasaje, quisiéramos que veamos tres aspectos de esa disciplina que quisiera explicar en esta tarde. Primero, en versículo 5, el aspecto número 1. Debemos cuidarnos de los dos peligros en responder a la disciplina. Usted dice, si la disciplina es de Dios, ¿qué podría pasar mal? ¿Qué podría salir mal? Pues hay dos reacciones extremas y ninguna de las dos es aceptable. ¿Cuál es el primer peligro? Mire que dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es importante. No lo tome a la ligera. Ese es el primer peligro. Sea para corrección, hágase ese examen difícil. Sea para protección, póngase alineado y evite acercarse al pecado. Sea para la educación, aprende sus lecciones para transformarse en uno que puede también enseñar a otros. Pero nunca la desestime. Cualquiera que sean los problemas o las pruebas que vienen en su vida, véalos como la disciplina del Señor. Usted dice, ¿en qué forma menospreciamos la disciplina de Dios? Pues una forma de menospreciar la disciplina de Dios es por ignorarlo, por no pensar espiritualmente ni bíblicamente de ella. Otra forma de menospreciar la disciplina de Dios es quejarse, amargarse, como Israel en el desierto, quejándose todo el tiempo, no pasaba ni un momento que no se estaba quejando. Dios siempre disciplina dos veces si no somos humillados por el primero, si no nos cae 20. Vea las corrupciones de su propio corazón y dale gracias al Señor que no le ha disciplinado más severo y con más frecuencia.
cultive el hábito de hacer caso a la disciplina que viene, confesar y alinearse con lo que Dios quiere hacer en su vida. Menospreciar la disciplina de Dios podría ser por ver la disciplina como un acto injusto. Esto no es justo que me cae esto, que sufro esto, este no es justo. Y se ve en el carácter que resiste cambiar o se pone obstinado. Debemos revisar nuestro corazón profundamente. Entonces, el primer peligro es menospreciar la disciplina del Señor. El segundo peligro está en la otra parte de versículo 5. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esa reacción es igual de mala. Es hundirse en la depresión. Es como sentirse tan aplastado o tan desanimado a la disciplina de Dios en su vida. Hasta algunos buscan medicamento para aliviarse. Siempre sale con el cuento de pobre yo, buscando simpatía en vez de tratar con el objetivo de la disciplina. Es una forma sutil de decir, no hay nada malo en mí, ¿para qué para qué estoy sufriendo? ¿Para qué Dios trae ese sufrimiento? En vez de aprender la de disciplina, en vez de aprender de la lección, se da por vencido y se vuelve inerte y no reacciona. Mire lo que dice en Salmo 34, 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas. ¿Qué espera las aflicciones? No son del otro mundo. El justo siempre va a enfrentar las aflicciones. No es salmista. Viendo las aflicciones, David, cuando enfrentó las aflicciones, pudo haber sido melancólico y hubiera sido deprimido. Pero mire su actitud en Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbes dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Suba de su hoyo de desesperación. Nunca debería desesperar tanto en los problemas que vienen en su vida. Es la disciplina del Señor y el Señor le ama. Debería más bien regocijarse en el hecho de que tengan esos problemas. El primer aspecto es que hay que cuidarnos de los dos peligros en responder a la disciplina de Dios. El aspecto número 2. Hay dos verdades que la disciplina nos comprueba. Versículos 6 al 8. ¿Por qué, Señor? Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La disciplina, en primer lugar, compruebe el amor de Dios. Mire lo que dice en el versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Por eso no desmayamos ni menospreciamos la disciplina del Señor. Todo procede de su amor. Es cierto que los dolores de esta vida purgan su alma, que lo hagan como un mejor creyente, con empatía a lo demás. Mire lo que Dios dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosos y arrepiéntese. ¿No fuimos escogidos por amor? Cierto, Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado. ¿No fue el amor lo que nos redimió? ¿No nos amó Dios cuando éramos enemigos? ¿No es el amor de Dios que nos llama?
Mire Jeremías 31:3. Dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Todo se trata del amor de Dios. Entendemos ese amor porque sabemos que cualquier padre que realmente ama a su hijo lo disciplina. Lo vemos ese amor en este mundo terrenal. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para su hijo. Y Él sabe que en el corazón del hijo, tanto como en su propio corazón, reside lo peor. Cada sicario, cada violador, cada criminal, una vez era un niño con un corazón moldeable que todavía no se había expresado. El padre que ama a su hijo disciplina para la corrección, para prevención y para educación. ¿Por qué? Porque ama a su hijo y se siente el dolor, se siente la angustia. Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dios mismo siente angustiado. Seguro Él siente la angustia, el dolor que enfrentamos, pero a la vez entiende el beneficio. La disciplina comprueba que Él nos ama. También la disciplina comprueba que somos sus hijos. Versículo 6 del capítulo 12 de Hebreos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Todos los hijos de nuestro Padre experimentan la disciplina. Versículos 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tenemos todo el mundo a veces predicando que Dios existe solo para complacernos a nosotros en todo, que es como su banco con un cheque en blanco, que quiere darnos de todo, pero al contrario. Dios dice, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué? Hay una función correctiva que tiene que introducir en nuestra vida. Ese entrenamiento debe incluir corrección corporal. Esta corrección siempre aplicado en amor. Así como el famoso rama de así o la chancleta de la abuela, pero siempre debe incluir la corrección corporal. Dios lo hace a través de dolor y a través de varias circunstancias, porque sabe que necesitamos dolor para corregir lo que estamos haciendo. Pero en ningún momento nos trata Dios con ira ni de forma vengativa. Nosotros debemos seguir este ejemplo. Miramos otra vez a Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pasamos a capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y además en Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara es parte importante, el dolor es parte importante de esa disciplina de Dios, pero para producir un resultado positivo. Es por disciplina que soportamos. La disciplina es la esencia del desarrollo espiritual que persevera en nuestra vida. Y Dios nos está tratando como hijos. Entonces el primer aspecto es que debemos tener cuidado de no caer en los dos peligros en cuanto a nuestra respuesta a
a la disciplina del Señor. En segundo lugar, debemos conocer que hay dos verdades que la disciplina nos comprueba: que Dios nos ama y que Dios nos recibe como hijos. Eso nos trae al tercer aspecto. La disciplina produce tres resultados. Primero, la disciplina produce vida. Miren versículo 9 de capítulo 12 de Hebreos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si respetamos a nuestros padres terrenales, no deberíamos respetar a nuestro Padre Celestial. Damos honor a nuestros padres terrenales por la disciplina que nos dan y por su amor y porque somos sus hijos. ¿No deberíamos responder de la misma manera a nuestro Padre en el cielo por lo que produce en nosotros la vida? Obedecer a nuestro Padre espiritual y vivir la vida en plenitud. Mire la última parte de eso. No debemos, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios, a través de la disciplina, produce vida. No entendía eso hasta ver el contraste en Deuteronomio 21, 18 a 21. No vamos a ir allá, pero vamos a hablar de eso, donde describe una situación de un hijo abiertamente desobediente y rebelándose contra sus padres, y donde no hay marcha atrás. Entonces está confirmado, está fuera de control. Bajo la ley dice que en este caso debe morir el muchacho. Por eso dice aquí en versículo 9 que nuestro Padre Celestial nos quiere sujetar a la disciplina que nos da vida y no la muerte. Y no solo la vida eterna, sino que realmente vivir en plenitud ahora. El creyente que es lo más obediente vive la vida cristiana al máximo. Entre más rebelde, más indisciplinado sea, lo menos disfrute la vida. La disciplina no solo produce vida, sino también produce santidad. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces tendremos una vida llena y realizada, y además una vida con santidad. La disciplina produce en nosotros santidad. Este texto habla de ahora mismo. Recibimos la promesa de santidad eterna cuando aceptamos a Cristo y ponemos nuestra fe en Él. La disciplina no contribuye a la santidad eterna, contribuye a la santidad en este momento, en esta vida. Y ya la tenemos guardado para nosotros, la santidad eterna, cuando estemos con Cristo. La recibimos cuando nos salvó. La disciplina no contribuye a eso. La disciplina contribuye a cuanto nos disfrutamos esta vida y todas las riquezas en Cristo, y cuánto estamos progresando en camino de la devoción y santidad en esta vida. Estas dos son inseparables. Realmente vivir en plenitud es conectado a vivir una vida de virtud. Y el Señor mantiene la disciplina en nuestra vida para lograr ese fin en nosotros. Entonces produce vida, la disciplina produce santidad, pero también produce fruto apacible de justicia. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando pase por la agonía y dolor, sea una enfermedad, una pérdida de empleo, una estrechez económica, problemas con los hijos,
lo que sea, no nos parece ni de ninguna manera causa de gozo. Nos parece triste o causa de tristeza. Pero a los que en ella han sido ejercitados, dice el versículo, lo verá por lo que realmente es: entrenamiento, corrección, prevención, educación. Y aprenderá sus lecciones. Y como dice, da el fruto apacible de justicia. Su vida se llenará de los productos que la justicia produce. Ahora, nuestros sentimientos de la carne reaccionan negativamente. Nuestro razonamiento natural también reacciona en lo negativo. No encontramos gozo en la crisis, en los conflictos no resueltos, etc. Que entren a nuestra vida y sentimos tristeza. Pasamos un tiempo terrible, casi de duelo, llenando las circunstancias de dolor y tristeza. Pero después, esa palabra grande aquí, después, por el momento no es causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia. Y cuando uno es justo, está en paz. Así vemos que Jesucristo tiene que ser el centro de la corrección en la familia. No solo la suya, sino la de sus hijos en su propia familia. Completa el cuadro de vivir por fe y entender que la vida de fe es una vida de retos, pruebas, sufrimientos, tal como fue para todas las personas en capítulo 11 de Hebreos. Pero nosotros triunfamos por medio de enfocarnos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe, quien triunfó en medio de peor sufrimiento que jamás podríamos imaginar. La disciplina de Dios nos está edificando a la justicia para que podamos vivir vidas marcadas por la paz. En la misma manera que Dios nos trata a nosotros cerramos el círculo por medio de disciplinar y corregir a nuestros hijos de la forma que Dios nos ha hecho con nosotros. Eso vemos que tenemos que tener cuidado de los dos peligros de la reacción de nuestros hijos, para que no lo menosprecie ni tampoco se desmaya. Y también tenemos que ver los dos aspectos que la disciplina compruebe en nuestra vida: la de el amor de Dios y además que somos sus hijos. En última instancia, tenemos que reconocer que produce en nosotros esta vida, santidad y fruto apacible de justicia. Que eso sea una realidad en toda nuestra vida, en la vida de nuestras familias. Que Cristo sea realmente el centro de la corrección en nuestra familia. Oremos. Señor, te doy gracias que tú nos has dado ejemplo en tu trato de nosotros. Que seamos seguidores de tu ejemplo con nuestra familia, para que haya paz y desarrollo y santidad y vida en nuestras familias, y que estén presentes los frutos apacibles de justicia en todas nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.